Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido comienzo de semana, que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Ezequiel 40, verso 1 en adelante, tiene como tema la nueva zona del templo. A través de esta porción de la palabra, Dios nos muestra y Dios nos revela el diseño de su casa. A través de esta porción de la palabra, Dios nos muestra y Dios nos revela el diseño de la casa que Él envió a hacer con Salomón, con Moisés. Dios nos muestra a través de esta porción de la palabra el modelo de la casa que Él envió a hacer para que el sacerdote allí preparara sacrificios para el Señor, para que el pueblo allí presentara ofrendas al Señor. Y nos dice la palabra del Señor, el 28 de abril, durante el año 25 de nuestra cautividad, 14 años después de la caída de Jerusalén, el Señor puso su mano sobre mí, dice Ezequiel. El Señor puso su mano sobre mí en una visión que provenía de Dios. Él me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre una montaña muy alta. Desde allí pude ver hacia el sur lo que parecía ser una ciudad. A medida de que me acercaba, vi a un hombre de pie junto a una puerta de entrada, y su rostro brillaba como el bronce. En la mano tenía una cuerda de medir hecha de lino y una vara para medir. Me dijo: hijo de hombre, observa y escucha. Presta mucha atención a todo lo que te voy a mostrar. Te he traído aquí para enseñarte muchas cosas, le dice el Señor. Después regresarás y les contarás al pueblo de Israel todo lo que has visto. Después regresarás, dice el Señor, y le contarás al pueblo de Israel todo lo que has visto. La palabra del Señor nos muestra y nos revela la visión que Dios le mostró a Ezequiel en cuanto a su casa. Cuando la palabra del Señor nos habla de Ezequiel o de alguno de sus profetas, cuando la palabra del Señor nos habla aún de algún personaje de los cuales Dios ha tomado y le ha entregado un ministerio, cuando Dios nos habla de alguna de estas personas que tuvo el privilegio de trabajar para Dios, Dios, lo primero que podemos apreciar es que Él nos está hablando espiritualmente bajo su esencia. Dios nos está hablando de su espíritu, de su esencia, desde su esencia hacia nuestra esencia. Cuando Dios nos dice que llevó a Ezequiel
en el espíritu y le mostró la nueva zona del templo, Dios nos está hablando de un ser humano en el cual Dios depositó esta visión. Dios nos está hablando de un ser humano en el cual Dios depositó esta visión. La palabra del Señor siendo espíritu, Él va a la vida del hombre según Dios quiera que la palabra se manifieste o le hable al ser humano, que Dios entienda que pueda manejar la situación espiritual que Él le está enviando. La palabra del Señor es aquella que direcciona al hombre en el espíritu. Es aquella que guía al hombre, es aquella que le muestra, que le revela. Es aquella por la cual Dios formó y creó no tan solo el mundo, sino que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. La semejanza de Dios es la semejanza de la palabra de Dios. Dios no tiene rostro. Sus palabras son las que le dan forma al hombre. Son las que lo guían, son las que lo direccionan, son las que le revelan, son las que lo toman así, como nos dice la palabra, que tomó la palabra Ezequiel y lo llevó en una visión a ver la nueva zona del templo. De esta manera es que la palabra de Dios, es que Dios toma el hombre y lo direcciona bajo su esencia. Ahora, no todos los hombres Dios los toma y los guía de esta manera. En este caso, Dios le mostró a Ezequiel. Dios tomó esta vida. Cuando Dios nos habla de Ezequiel, Dios nos habla de algún ser humano en el cual Dios depositó esta visión. La palabra del Señor es aquella que le revela, que le muestra al hombre según Dios quiera mostrarle al hombre. Puede que varios hombres, varias personas, quise decir, tal vez jóvenes, hayan tenido esta visión. Siempre cuando Dios le revela y le muestra al hombre una visión que viene de él, de su esencia, esta visión un 100% es justamente exacta como está escrita en el libro de la ley. Siempre que Dios le revela a algún ser humano, a algún ministerio, siempre que Dios le muestra y le revela alguna situación que Dios quiere que éste sepa o que estos seres humanos sepan, cuando es Dios, la revelación que Dios da es conforme a las palabras que están escritas en el libro de la ley. El ser humano que recibió esta visión, los seres humanos que recibieron esta visión que Dios nos trae
a través de Ezequiel 40, verso 1 en adelante, Dios le reveló justamente todo lo que está escrito a través de esta porción de la palabra. Este es Dios. Dios nunca le va a revelar al hombre nada que no esté escrito en el libro de la ley. Esto lo hace Satanás. Dios habla lo que viene de él. Dios habla lo que viene de él, las palabras que salen de él. Las palabras que salen de Dios están escritas en el libro de la ley. De Génesis hasta Apocalipsis podemos ver a Dios cuando escudriñamos la palabra, cuando la leemos. Dios a través de ella puede sanar, puede restaurar, puede direccionar, puede levantar. A través de su palabra, Dios puede guiar al hombre en el espíritu. Dios no tiene nada que ver con el hombre. Dios no tiene nada que ver con el hombre humano. La palabra de Dios es clara cuando Él dice quiénes son sus hijos. Sus hijos son los que lo obedecen, los que escuchan su palabra y hacen lo que la palabra dice. Estos son los hijos de Dios. Los que se guían de la palabra del Señor en obediencia. El que desobedece no es hijo de Dios, es hijo de Satanás. Dios no tiene nada que ver con la carne. Dios le mostró a Ezequiel esta visión. Dios lo llevó en espíritu y le reveló todas las partes, todas las áreas de su casa, de aquella casa que el sacerdote profanó, aquella casa que el sacerdote dañó, introduciendo ídolos, haciendo prácticas humanas. Dios nos muestra a través de esta porción de la palabra todas las partes, todas las áreas de la casa del Señor. Dios nos muestra cómo es su casa, cómo es. Cuando Dios formó y creó el mundo, Él lo hizo por su palabra. Todo lo que Dios hizo por su palabra es en el mundo espiritual. Todo lo que Dios hizo por su palabra es en el mundo espiritual. Está hecho ya.